Camarera maltratada salva a un rico. Su historia es chocante. María corría de un lado a otro, en el abarrotado bar. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo de tanto apuro. Las luces de neón parpadeaban como si supieran que esa noche algo extraordinario iba a suceder. Mientras servía tragos a clientes poco amigables, su corazón latía al ritmo de un tambor. Entre risas desesperadas y gritos de alegría, encontró un rincón oscurecido donde la desesperación se cernía como una sombra. Fue ahí, donde la lluvia comenzaba a golpear el cristal sucio, que vio a Lucas. Era un hombre atractivo, pero su mirada era un océano de tristeza. Con un trago en la mano, se veía como si el mundo le hubiera dado la espalda. Mientras los demás festejaban, él permanecía en silencio, atrapado en una vorágine interna, su cara iluminada solo por el intermitente brillo de las luces. Algo en su actitud le dijo a María que no todo era lo que parecía. Instintivamente su corazón se encendió. ¿Qué demonios podía tener un millonario que no podía comprar la felicidad? De repente, un grito desgarrador rompió el bullicio. Un cliente empujó a Lucas. Este perdió el equilibrio y cayó al suelo. María se lanzó hacia él, olvidando sus propias penas, su instinto de protección surgiendo sin pensarlo. ¿Estás bien?, preguntó, mientras trataba de ayudarle a levantarse. Pero la conexión fue inmediata. Ella podía ver el vacío en sus ojos, un reflejo de su propia lucha en la vida. Ambos se encontraron atrapados en ese momento, en una tormenta de emociones que los unía más allá de su mundo. La lluvia comenzó a caer con furia, convirtiendo las calles en espejos borrosos. Mientras fuera, la ciudad vibraba en caos. Adentro, un extraño silencio se posó sobre ellos. Lucas tomó la mano de María, con una expresión que casi parecía una súplica. «No sé cómo seguir», murmuró. Ella, atrapada entre su propia batalla con las deudas y su deseo de ayudarle, sintió la urgencia de actuar. Sin pensarlo, lo llevó afuera, adentrándose en la tormenta, inmune al peligro que se avecinaba. Mientras corrían, una figura oscura los observaba desde las sombras, respirando desdén. Era un antiguo socio de Lucas, aquel con quien había hecho acuerdos que lo habían llevado a un abismo. María, ignorando el peligro que lo acechaba, extendió su mano a Lucas, recordándole que a veces la salvación viene de los lugares más inesperados. Pero, ¿cómo podría ayudar a un hombre cuya vida era un laberinto de engaños? Las preguntas giraban en su mente mientras la lluvia caía sobre su rostro, borrando lágrimas y sombras. La conexión entre ellos se intensificaba, y con ella, la incertidumbre. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a alguien que podría ser su perdición? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras corrían bajo la lluvia, la atmósfera se volvía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. María sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. Lucas seguía a su lado, con su mano firme pero temblorosa entrelazada con la de ella. Había una chispa, una conexión, pero un temor crecía en el aire. La persecución que sentía no era solo por el antiguo socio de Lucas, sino por un destino del que ambos parecían escapar. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un coche salió disparado hacia ellos, sus faros iluminando el caos de la lluvia. María empujó a Lucas hacia un lado, pero el impacto fue inminente. El vehículo frenó en seco, las llantas chirriaron, y una figura se abalanzó hacia ellos. Era un hombre alto, con un abrigo negro que parecía fundirse con la noche. Sus ojos reflejaban una intensidad inquietante. «Lucas, ven aquí», gritó, y en su voz había una mezcla de furia y desesperación. María sintió que el tiempo se detuvo. Cada segundo era un eco de sus propios miedos.
La vida de Lucas estaba en peligro, y ella estaba ahí, atrapada en medio de un fuego cruzado en el que no sabía cómo había llegado. ¿Quién eres?, preguntó ella. El nudo en su garganta se hacía más grande. Ella intentó interponerse entre ellos, pero su cuerpo parecía pesar más que nunca. El hombre se volvió hacia ella, y por un instante, el mundo pareció desvanecerse. No te interpongas, pequeña. Él no es lo que tú crees, dijo, pero no le dirigió la mirada a María. Sus ojos estaban fijos en Lucas, en un mensaje silencioso que la joven no podía entender. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de desvelarse. Lucas palideció. No, no puede ser. Su voz se quebró, y María sintió que una ola de terror la inundaba. Este hombre, que parecía ser un espectro del pasado, era parte de algo más grande, más oscuro. ¿Qué sabes de mí?, preguntó Lucas. Su voz era un susurro lleno de miedo. El extraño sonrió, pero no era un gesto amable, suficiente como para saber que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿No es así, Lucas? ¿Quieres que hable de las deudas que acumulaste o de cómo llevaste a tu familia al desastre? Esa última palabra resonó como un trueno en la mente de María. ¿Familia? ¿Deudas? Este hombre no solo traía un mensaje, traía la revelación de secretos que podrían destruir a Lucas. María sintió que todo se desmoronaba. ¿Qué más podía esconder Lucas? La cara de él hablaba de un pasado oscuro, algo que ella jamás había imaginado. Su mano estaba tibia en la suya, pero el calor desapareció rápidamente. Muy bien, dijo Lucas, su voz ahora firme como acero. Dímelo todo. Es hora de enfrentar mi verdad. Pero antes de que el extraño pudiera responder, un grito desgarrador surgió de la multitud que se arremolinaba a unos metros. Una mujer, empapada y temblando, cayó al suelo al descubrir un cuerpo tendido en el pavimento. «Es él, es Daniel», gritó. La revelación provocó un golpe directo al corazón de María. Daniel, el hermano perdido de Lucas, del que se decía que estaba muerto. Todo su mundo comenzó a desmoronarse. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué secretos acechaban entre ellos que habían permanecido enterrados en la oscuridad? La lluvia seguía cayendo, pero el verdadero torrente de acontecimientos apenas comenzaba. María sintió que su corazón se detenía. Daniel. El nombre resonaba en su mente como un eco aterrador. ¿El hermano de Lucas? ¿El hombre que todos creían muerto? Su mirada se cruzó con la de Lucas, y en ese instante todo cambió. Lucas casi se desvanecía. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «No, no puede ser», susurró, y su voz tembló con una mezcla de dolor y confusión. María lo apretó, sintiendo que su toque le daba un poco de estabilidad. «Lucas, ¿qué está pasando?» La lluvia seguía cayendo, pero ahora era como si el agua se hubiera vuelto un torrente de terror. Estaban atrapados en una tormenta de secretos. El extraño que había llamado a Lucas se acercó un poco más. Su expresión era como el de un cazador listo para atacar. «Sí, es él. O ahora tienes que decidir. Lucas, tienes un camino por delante», dijo enfocado en Lucas. María, sintiendo el peso de la situación, insistió. «Dime qué significa esto. ¿Quién es Daniel realmente?» La multitud comenzaba a murmurar, cada vez más curiosa, y algunos parecían horrorizados. «Daniel», dijo el hombre de abrigo negro, como si saboreara el nombre. «Un asesino encubierto por su propia familia. Un traidor que cambió el rumbo de tu vida. Pero está aquí, Lucas. Y ahora, finalmente, tú tienes una decisión que tomar». Las palabras caían pesadas, como piedras en el agua. Cada letra desgarraba la atmósfera, convirtiendo la lluvia en un telón de fondo polvoriento. María sintió un nudo en el estómago. No podía comprender. ¿Cómo era posible que el hermano que todos daban por muerto, el hermano cuyo recuerdo había mantenido a Lucas en pie, ahora apareciera en una situación tan oscura? ¿Qué significaba esto para ellos? «Esto no tiene sentido», gritó, en un intento de entender, pero los ojos de Lucas se llenaron de confusión y angustia. «No puedo creerlo. No puede ser cierto». De repente, como si la tierra temblara bajo sus pies,
El cuerpo de Daniel dio un espasmo, se retorció y comenzó a levantarse, aún estando empapado y herido. Lucas dio un paso atrás, como si su hermano fuera un extraño al que había estado buscando en sus pesadillas. ¿Por qué? ¿Por qué regresaste?, le preguntó con la voz quebrada. Pero en aquel momento, algo aún más inesperado ocurrió. El extraño detrás de Lucas sonrió, y con un gesto de su mano, una explosión de luz iluminó la escena. Era una cámara, y con ella un grupo de reporteros apareció de la nada, armados con micrófonos y cámaras. Exclusiva mundial, un giro inesperado en la vida de Lucas. Su hermano perdido, el hombre que todos daban por muerto, ha regresado, anunciaron los reporteros, rodeando a los tres de un fervor casi palpable. María sintió que el suelo se desmoronaba. Se dio cuenta de que la historia que creía comprender no era más que un pequeño fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Esto no es solo sobre Lucas y Daniel, es un escándalo que estalla en la cara de todos, pensó, paralizada por el horror de lo que eso significaba. Zombies emocionales, dando paso al caos. ¿Por qué los problemas de la familia de Lucas se habían convertido en un espectáculo público? El grito de uno de los reporteros hizo eco cuando mencionó que la vuelta de Daniel no era solo una sorpresa personal, sino que estaba atada a un oscuro secreto que podría arrastrar a Lucas de nuevo a las sombras. ¿Qué más ocultaban? ¿Qué más habían estado escondiendo? Resonó la pregunta en la mente de María. La multitud comenzó a murmurar, cada vez con más interés. Lucas estaba atrapado entre su hermano y un destino incierto, su rostro reflejando confusión, miedo e incredulidad. María se sintió fuera de lugar, como una extraña en una historia que no le pertenecía. Se volvía más difícil en cada latido, cada segundo que pasaba. Mientras el caos aumentaba, con la lluvia oscureciendo el cuadro y las luces de las cámaras parpadeando, María comprendió que su conexión con Lucas podría ser la única forma de encontrar respuestas. ¿Pero podría realmente ayudarlo? ¿O se convertiría en parte de la pesadilla que había comenzado a desvelarse? La lluvia seguía cayendo, pero el verdadero aguacero de secretos apenas comenzaba. La lluvia seguía cayendo, cada gota resonando como un tambor en el tumulto de emociones. María sentía que el corazón le palpitaba en el pecho, con cada nueva revelación. Lucas estaba ahí, desolado, su hermano Daniel frente a él, y el extraño sigue sonriendo, disfrutando del espectáculo crudo que se desarrollaba ante sus ojos. Lucas, tú conoces la verdad, dijo el hombre de abrigo negro, mientras los reporteros se acercaban más, sus cámaras destellando como hornos de fuego. María se sentía abrumada, atrapada en medio de una tormenta de luces y sombras. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz temblorosa, el nudo en su garganta volviéndose más grande. La multitud murmuraba, incapaces de apartar la mirada. Daniel, aún tembloroso, comenzó a levantarse lentamente, sus ojos llenos de una confusión que competía con la de Lucas. ¿Por qué no me buscaste?, gritó, y su voz fue un eco del dolor que sonaba en su pecho. Lucas retrocedió un paso, su expresión una mezcla de rabia y miedo. Te creíamos muerto. ¿Cómo vas a aparecer así de la nada? Porque me han mantenido en las sombras, respondió Daniel, su voz más fuerte ahora. Ese hombre, señalando al extraño, sabe todo, sabe que no fuiste capaz de proteger a nuestra familia. La atmósfera se llenó de tensión, como si la lluvia misma vestía un disfraz de caos. Todo el mundo contenía la respiración, como si esperaran que algo terrible estallara. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Proteger a nuestra familia? ¿De qué estás hablando?, preguntó, mirando a Lucas, buscando respuestas. Él tragó saliva, sus ojos fijos en su hermano, intentando procesar la avalancha de revelaciones. La lluvia caía sin compasión. Cada gota parecía borrar fragmentos de la realidad que creía conocer. El extraño sonrió nuevamente, un gesto que heló la sangre de María. La familia de Lucas no es lo que crees, dijo. Detrás de su éxito hay un oscuro secreto, una traición que podría arruinarlo todo. Una ola de murmullos corrió entre la multitud, pero María se aferró a la mano de Lucas.
buscando anclarlo en esa tormenta. ¿Un secreto?, repitió ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué más ocultan? Lucas se resistía a mirar a su hermano, pero la tensión era palpable. Era como un hilo a punto de romperse. Daniel, ¿qué está pasando?, preguntó Lucas, su voz llena de desespero. Te han manipulado, Lucas. Todo este tiempo, eres parte de un plan, de algo más grande, y ellos se benefician de tu dolor. Sus palabras se sentían como puñaladas. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién era el enemigo? Sus ojos se llenaron de pánico. Entonces, de repente, un grito horrible rompió el bullicio. ¡Cuidado! María no tuvo tiempo de reaccionar. El estruendo de ruedas chirriantes la rodeó. Un coche saltó hacia ellos. Impulsada por el instinto, ella empujó a Lucas fuera del camino, pero el vehículo se detuvo. Un hombre bajó, su rostro enojado, gritando algo sobre deudas, una mirada de furia en sus ojos. Todo el mundo se paralizó. «Lucas, has cruzado la línea», gritó el hombre. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era él? ¿Un enemigo más? Lo que sucedía era un rompecabezas que ya no podía seguir ensamblando. La multitud se agolpó. Las miradas de preocupación se entrelazaban con murmullos de horror. Lucas, confundido, solo podía mirar a Daniel, buscando apoyo. Pero el hombre de abrigo negro sonreía, disfrutando el caos. Esto es solo el comienzo, Lucas. Las máscaras están a punto de caer. Y con eso, el pánico tomó el control. María miró a Lucas, su corazón latiendo con fuerza. ¿Dónde estamos, Lucas? ¿Qué significa esto? El verdadero terror no eran solo las revelaciones, sino lo que. Mientras la figura del hombre de abrigo negro se erguía amenazante frente a ellos, Lucas, aún aturdido, retrocedió un paso, y María sostuvo su mano con firmeza. «Todo esto está mal», murmuró, la ansiedad apretándole el pecho. De repente, un fuerte estruendo resonó. El coche del que había surgido el hombre se desplazó un poco más, y al instante, el hombre salió del vehículo, sus ojos centelleaban con furia. «Lucas, te he estado buscando», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. El mundo alrededor de ellos parecía desvanecerse, y cada palabra del extraño hacía eco dentro de ella. «¿Quién es ese tipo?», preguntó María, los ojos fijos en el hombre. Lucas no respondió. El rostro de Daniel mostraba una sorpresa que rápidamente se transformó en miedo. «¿Qué quieres de él?», exclamó, intentando interponerse entre el extraño y su hermano. El hombre de abrigo negro se acercó, su mirada intensa como una tormenta. «Lucas, no lo entiendes. Has jugado con fuego demasiado tiempo, no hay salida», dijo, su voz baja pero autoritaria. «Tienes que decidir si estás listo para enfrentar la verdad». Sus palabras caían pesadas sobre ellos. La tensión creció en el aire, una mezcla de miedo y confusión. En ese instante, un ruido sordo se escuchó. Una explosión luminosa partió los cielos, y la tierra tembló. Todos los presentes se quedaron paralizados. María sintió el pánico crecer, un horror puro. ¿Qué estaba pasando? La lluvia pareció intensificarse, cada gota un remordimiento. «Daniel», gritó Lucas, en un intento desesperado por alcanzar a su hermano. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo se agrietó y la luz los envolvió. Todo se detuvo en un instante de silencio abrumador. María no sabía si había vivido un sueño o si la realidad se había vuelto un caos. De repente el aire se calmó y lo que quedó fue un profundo silencio, roto solo por los latidos de su corazón. Cuando todo volvió a la normalidad, un murmuro recorrió la multitud. Ella miró a su alrededor. El caos había desaparecido. La gente parecía más atenta, más viva, y el hombre de abrigo negro había desaparecido. Pero lo que nadie esperaba fue el movimiento en el suelo. Una figura comenzó a levantarse. «Lucas», dijo una voz quebrada. Era un susurro, pero resonó con una fuerza abrumadora. María se giró. El terror en su pecho alcanzó nuevos límites. Daniel estaba intentando levantarse, pero algo no encajaba. Su piel estaba pálida, como si nunca hubiera estado muerto, como si hubiera vuelto. No era solo un hermano que había regresado,
era algo más oscuro, más extraño. La mirada en sus ojos era de pura desesperación, pero algo en ellos trastornaba la realidad. Lucas parecía estar al borde de las lágrimas, su cuerpo temblando. «No, ¿esto es posible?», susurró, incapaz de comprender la situación. Pero el verdadero horror llegó cuando María notó que la mueca de dolor de Daniel se transformaba lentamente en una sonrisa macabra. «Hola, hermano», dijo, su voz llena de un eco frío, «te he extrañado». Justo en ese momento, las luces de las cámaras se encendieron de nuevo, los reporteros volviendo a acercarse. «Atención, esto es un momento histórico», dijo uno, mientras la multitud comenzaba a murmurar cada vez más fuerte. Las palabras de Daniel estaban cargadas de una verdad que parecía cortar el aire como un cuchillo. María sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «¿Qué significan estos cambios? ¿Por qué ahora? ¿Quién eres realmente, Daniel?». La mente de María giraba en círculos. Lo que creía saber se desvanecía, revelando sombras siniestras. Lucas estaba atrapado entre la incredulidad y el miedo, y María sentía que todo esto era parte de un juego más grande. Daniel avanzó un paso. «La verdad es que nunca estuve muerto. He estado aquí, observándote, Lucas, conectando piezas, esperando el momento adecuado para regresar». El impacto de sus palabras era devastador. «Hay secretos que no sabes, verdades que han sido enterradas». La multitud se agitaba, la atmósfera se volvió pesada. «¿Qué más falta por salir a la luz?», pensó María, con el corazón latiendo con más fuerza. La sombra de la revelación se alzaba, y con ello, un temor creciente. ¿Qué otro secreto se escondía en su historia, dejando sin aire a todos a su alrededor? La lluvia seguía cayendo, y aunque todo parecía calmado, el verdadero torrente de revelaciones apenas comenzaba. María sentía que el aire se volvía denso, como si el ambiente mismo intentara absorber el shock de las revelaciones. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras los murmullos se intensificaban. Lucas estaba allí congelado, sus ojos fijos en su hermano Daniel, que temblaba al levantarse. Sus palabras aún resonaban en su mente: «Nunca estuve muerto». El caos se transformaba lentamente en un espectáculo horrendo, casi teatral. «Hola, hermano», repitió Daniel, su sonrisa helada dañando aún más la frágil atmósfera. Había un brillo extraño en sus ojos, como si un fuego oscuro ardiera dentro de él. El miedo comenzó a apoderarse de María. «¿Qué ha pasado en verdad?». Sentía el nudo en su garganta volverse cada vez más apretado, a punto de estallar. «¿Por qué volviste? ¿Y cómo es posible que sigas?» «¿Vivo?», preguntó Lucas. Su voz se quebraba, mientras su mano buscaba nuevamente apoyo en la de María. Ella sintió cómo el calor de su mano se entrelazaba con su confusión. Era como si el dolor emitido por Lucas se reflejara en su piel. «Porque estoy aquí para cobrar lo que es mío», dijo Daniel, y el aire se volvió más pesado. La multitud comenzó a murmurar, cada palabra de Daniel encendiendo más inquietud. «Siempre estuve cerca vigilándolos, Lucas. Y el secreto que más temías, a ti». El silencio se tornó espeso. «Tu madre sabe la verdad sobre lo que nos pasó». Un murmullo de horror se extendió por la multitud como un fuego arrasador. «¿Qué?», gritó Lucas, su voz llena de desesperación. «¿Qué sabes tú de mi madre?». Las palabras caían como piedras, y María comprendió que el verdadero caos no estaba en el regreso de Daniel, sino en lo que revelaría. Justo en ese instante, una explosión lejana retumbó en la noche, sacudiéndolos a todos. Algunos gritaron, otros cayeron al suelo, confundidos. María miró a Lucas. Su corazón se aceleró. «¿Qué fue eso?», preguntó, con un hilo de voz. Pero en el caos, Daniel rió. Una risa que cortaba como una hoja afilada. «Justo a tiempo», dijo, disfrutando del pánico que había desatado. Los reporteros comenzaron a alejarse, alarmados por el estruendo. La rabia de la multitud se intensificó. Miradas de confusión y miedo chocaban entre sí. María trató de arrastrar a Lucas, pero él estaba paralizado, sus ojos fijos en su hermano.
Lucas, tenemos que irnos, gritó. Pero todo cambió cuando Daniel, con una mirada fría, apunta hacia el horizonte. Mira, gritó, y todos siguieron su mirada. Un grupo de hombres se acercaba, corriendo, armados. Esos son los que buscan a mamá, dijo Daniel, y la multitud se paralizó. El horror se reflejó en los rostros de los presentes. Vienen por lo que les debes, continuó Daniel, ahora con una sonrisa macabra, como si se deleitara en el caos que había desatado. El tiempo dejó de tener sentido por un momento. María sintió que un frío sudor corría por su espalda. Lucas, atrapado entre la ira y el horror, se dio la vuelta para enfrentarlo. ¿Qué has hecho, Daniel?, gritó su voz retumbando. ¿Por qué nos has metido en esto? Porque todos necesitan entender lo que significa ser parte de esta familia, dijo Daniel, con una risa casi maníaca. Sin aviso, la multitud estalló en un pánico total. María tiró de Lucas. Hazlo, vamos ahora. Pero él no se movía. Con su mirada fija en su hermano, el terror se apoderó de él. Daniel, basta, ordenó. Pero la risa de Daniel resonaba como un eco maldito. Y justo en el momento más caótico, el estruendo de disparos resonó a sus espaldas. Lucas giró en redondo, el terror en su rostro. ¡No!, gritó. Mientras las luces de los coches giraban en su dirección como un espectáculo siniestro, gritos, caos, la lluvia era solo un telón de fondo al horror creciente. María sentía como si su corazón se detuviera. No dejes que te arrastre otra vez, le decía en su mente, pero el pánico la dominaba. ¿Qué está pasando?, pensó. La verdad se precipitaba hacia ellos como una ola devastadora, y todo lo que creían saber se desmoronaba. El tiempo parecía esfumarse entre ellos, mientras la figura de Daniel se tornaba borrosa, como si se desvaneciera en la confusión generada. La lluvia continuaba cayendo implacable, pero el verdadero derrumbe de la historia apenas comenzaba. ¿Quién era realmente Daniel? ¿De verdad había regresado? ¿O era parte de la conspiración que prometía arrastrarlos a todos al abismo? El caos crecía y en medio de todo María supo que nada volvería a ser igual. María sentía que el aire se volvía denso. Miró a Lucas, atrapado entre la furia y la incredulidad, mientras Daniel, su hermano, se alzaba frente a ellos con una sonrisa que no era del todo humana. ¿Por qué viniste?, preguntó Lucas, su voz un susurro lleno de miedo. ¿Qué quieres de mí? María sostenía su mano, tratando de transmitirle fuerza, pero la incertidumbre la empujaba a un abismo profundo. Entonces un estruendo sacudió la escena. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora parecía que el cielo estaba tan revuelto como sus corazones. Un grupo de hombres apareció de la nada, con rostros serios y miradas amenazantes. Estaban armados, y por un momento el tiempo se detuvo. La multitud se agolpó, llenando el aire con murmullos de confusión y temor. Lucas, aparta, gritó uno de los hombres. La voz sonaba desesperada, como si estuviera tratando de advertir a alguien que estaba a punto de caer en una trampa mortal. María no podía comprender bien lo que estaba pasando. ¿Por qué esos hombres estaban allí? ¿Qué querían de Lucas? La adrenalina la empujaba hacia adelante. «Lucas, tenemos que irnos», exclamó mientras el caos aumentaba. Pero antes de que pudieran moverse, Daniel se interpuso entre ellos y los hombres. «No, no entienden». Las palabras de su hermano estaban llenas de una calma inquietante. Lo que quieren no es un simple ajuste de cuentas. Lo que hay en juego es mucho más grande. La multitud estaba en silencio. Cada respiración se sentía como un eco en la tormenta. María sintió el nudo en su pecho volverse más fuerte. «¿Qué estás diciendo, Daniel?», preguntó, sus ojos llenos de confusión. Lucas miraba a su hermano como si recién descubriera a un extraño. «¿Qué hay en juego? ¿Qué es lo que no sabemos?». Las palabras de María resonaban en el aire como una campana. De repente el hombre al frente, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, dio un paso al frente. «La verdad, Lucas, es que tu hermano ha estado jugando un juego muy peligroso. Hay cosas que eran mejor dejar en el pasado, secretos que podrían destruirlo todo», dijo, apuntando hacia Daniel. Lucas palideció, mirándolo con furia. «Tú no sabes nada de mi familia»,
gritó. Su voz rompía el silencio tenso, pero el extraño solo sonrió, como si hubiera esperado esa reacción. No fue solo un accidente. Tu madre lo sabía, y ahora ella está en peligro. Las palabras cayeron como un rayo. María sintió su estómago girar. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi madre?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. Todo se volvió un torbellino de emociones. Lo que tu madre ha hecho, comenzó el desconocido. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador surgió entre la multitud. Una mujer, penosamente familiar, se abrió paso entre la gente. Era su madre, empapada, temblando y con los ojos desorbitados. La presión en el ambiente creció un nivel más. Lucas Daniel, gritó, y las miradas se volvieron hacia ella. María sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está Daniel aquí? Sus ojos recorrían a sus hijos, buscando respuestas en sus rostros. Mamá, tenemos que salir de aquí. Ellos vienen por ti, dijo Lucas, su voz ahora llena de pánico. Pero la mujer continuó, ignorando el caos a su alrededor. No, no hay tiempo, debo contarte la verdad, y es más horrible de lo que imaginas. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más pesado. María sintió que el aire desaparecía, y lo que pensaba que era una tarde normal se transformaba en un huracán de secretos, mentiras y traiciones. La madre de Lucas avanzó hacia su hijo y el silencio era ensordecedor. Y cuando ella habló, todo cambió. Daniel no es tu hermano, dijo, y en ese instante María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La revelación se sintió como un golpe en el pecho. La verdad parecía desmoronarse ante ellos. ¿Qué dices?, preguntó Lucas, su voz temblando. ¿Qué significa eso? La realidad se tambaleaba en torno a ellos. ¿Quién era Daniel realmente? Eso explicaba su regreso. María estaba atónita. La lluvia seguía cayendo, pero lo que se avecinaba era un verdadero torrente de revelaciones que solo comenzaba a fluir. María sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, como si una nube oscura hubiese cubierto su corazón. La madre de Lucas estaba ahí, parada entre ellos, pero su rostro no mostraba alivio. Daniel no es tu hermano, había dicho, y esas palabras flotaban en el aire como un eco aterrador. Lucas palideció y dio un paso atrás, su mirada fija en su madre. Todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó. Su voz temblaba mientras se aferraba a la mano de María. La multitud miraba expectante. Susurros confusos llenaban el aire. Comenzó su madre, sus ojos llorosos. Tú tenías solo 5 años. Daniel, él no murió en ese accidente. La verdad es que no. Su voz se quebró. Todos contenían la respiración, como si supieran que algo monumental estaba por revelarse. De repente, un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Era un coche que frena de golpe, y la multitud se agachó, gritando y mirando hacia el origen del sonido. María sintió que el pánico se desataba como un fuego. Con el ruido de la lluvia y el caos, no podía entender. «Lucas, vamos a la tienda», gritó, pero él no la escuchaba. Daniel se había quedado quieto, su sonrisa macabra pareciendo más amenazante que nunca. «Es cierto, mamá, tú siempre has ocultado la verdad», dijo, pero su tono había cambiado, mezclando sumisión con un aura de desafiante. «Suéltalo todo, es hora de que Lucas y yo hablemos». «Cierra la boca», gritó su madre. Y en ese instante, algo cambió. El hombre del abrigo negro, que había estado observando desde la sombra, caminó hacia ellos. «No, Daniel, este no es el momento», dijo con un tono que retumbó como un trueno. Todos miraron. El pánico en los ojos de la gente era palpable. Pero antes de que algo más pudiera suceder, una figura emergió de entre la multitud. Era un hombre, alto, pálido y con una cicatriz en la mejilla. «Lucas, acércate», gritó. Su voz era dura. «Los que están detrás de ti vienen por ella». Su mirada era fría, decidida. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La multitud se partió como el mar ante su llegada. Lucas se puso tenso. El miedo se reflejaba en sus ojos. «¿Quién eres tú? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó, su voz ahora firmemente temerosa.
porque te han estado manipulando. El hombre sonrió, pero no era un gesto amable. Tu madre es parte de algo más grande, Lucas. Daniel no es quien dice ser. La verdad es que él está jugando un juego oscuro, uno que podría llevarnos a todos directo al desastre. La carga emocional cayó violentamente. María sintió que el estómago se le revelaba. ¿La madre de Lucas parte de algo oscuro?, pensó. Sus ojos se abrieron como platos, buscando respuestas en un mar de incertidumbre. Daniel rió, la locura brillando en sus ojos. ¿Vas a creer a un extraño, Lucas, o vas a escuchar a tu hermano? Siempre ha sido una traición. Las palabras fermentaban el miedo en el ambiente. No puede ser verdad, gritó Lucas, su voz llena de desesperación. Pero el hombre de la cicatriz estaba avanzando. Escucha. Daniel está usando tu confianza para un propósito más oscuro. Su regreso no es un accidente. Es parte de una venganza. El escenario se volvía cada vez más caótico. Unos hombres empezaron a avanzar desde el coche. María comprendió que esto se estaba convirtiendo en algo peligroso, más allá de lo que habían anticipado. Lucas, esto no puede terminar bien. Pero antes de que pudiera tirar de su mano para correr, el cielo se estremeció. Un gran estruendo que retumbó en el aire. «¡Mamá, corre!», gritó. Pero era demasiado tarde. La escena se volvió un torbellino. Marías, el rostro de su madre, se transformó en una máscara de terror. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera pudieron captar el horror, cuando el hombre de la cicatriz se lanzó hacia ella, como si la estuviera protegiendo de algo que ni ellos podían ver. Todo se llenó de humo y gritos, y de repente la verdad que parecía tan clara se tornó borroso. La lluvia seguía cayendo, pero el verdadero aguacero de secretos apenas comenzaba. La lluvia caía con más fuerza, como si el cielo llorara lo que estaba a punto de suceder. María, aún paralizada por el horror que acababa de desvelarse, sintió cómo el aire se volvía espeso. La revelación sobre Daniel, que no era realmente el hermano de Lucas, pesaba como una losa sobre su corazón. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. «Mamá», dejó escapar Lucas, su voz un susurro roto por la desesperación. Los ojos de su madre se llenaron de angustia. «No hay tiempo», gritó, mirando hacia la multitud abrumada. «La verdad no solo nos va a destruir, Lucas, va a atraparte a ti también». María sintió el pánico elevarse en su pecho. Las palabras de la madre resonaban, pero ella no podía pensar, solo quería que todos estuvieran a salvo. El hombre de la cicatriz se acercaba, y el miedo crecía con cada paso que daba. «Detente», le gritó, pero él solo sonrió. «Tu madre sabe más de lo que dice», dijo, y su voz era un eco amenazante. La multitud observaba en un silencio tenso, algunos con los rostros pálidos, otros murmullando entre sí. Una mezcla de miedo y curiosidad llenaba el aire. Sin previo aviso, un grito desgarrador cortó la tensión. Una mujer se desmayó entre la multitud. Era la hermana de alguien, un destello de confusión y terror en su rostro. El caos se desató a su alrededor, mientras las miradas huían hacia ella. «Mamá», gritaron sus hijos, pero María solo podía sentir el apretón de la mano de Lucas, que estaba a punto de romperse. «Debemos irnos ya», exclamó María, su voz temblando. Pero Lucas no se movía. Sus ojos se mantenían fijos en Daniel, que comenzaba a levantarse con movimientos extraños, como si la lluvia no le hiciera daño. Esa sonrisa no se iba de su rostro. «Necesito que escuches con atención», dijo Daniel, su voz resonando con un tono gélido. «Tú no sabes la verdad sobre nuestra familia. Todos están detrás de ti. Tu madre ha estado jugando con tus sentimientos». Era demasiado. María sintió una corriente eléctrica recorrerle la espalda. El ruido se volvió ensordecedor mientras la multitud comenzaba a gritar, aturdida, en un vaivén de emociones. «Saldremos de aquí», gritó de nuevo María, tratando de arrastrar a Lucas, pero su cuerpo seguía inmóvil, cercado en un mundo de confusión. «Lucas, confía en mí. Yo soy tu hermano», dijo Daniel, mientras los hombres armados comenzaban a llegar.
sus miradas furiosas. El hombre de la cicatriz ahora estaba ante él. «Esto termina ahora», clamó. Justo en ese momento, un estruendo de luces y sirenas resonó. Pero no eran solo luces. Era un grupo de policías que rápidamente rodeó la escena. «Todo el mundo al suelo», gritaron con voces firmes, y la multitud estalló en pánico, dispersándose en todas direcciones. María aprovechó la confusión y, viendo a Lucas aún paralizado, lo empujó hacia el lado más seguro. «¡Vámonos!», gritó, mientras el caos aumentaba. Pero entonces un disparo resonó. El mundo parece que se detuvo. El eco del disparo reverberó en sus oídos como un tambor rítmico y drenante. María giró instintivamente hacia Lucas, su corazón latiendo a 1000 por hora. Él estaba en el suelo, mirándola con los ojos desorbitados. «Lucas», gritó, corriendo hacia él, sin importarle nada más. Pero al mirar, su último aliento se escapó, la herida en su hombro, un chorro de sangre oscura manando, y el tiempo se congeló. El trauma se apoderó de su voz. «Lucas, por favor, no». Sus palabras se enredaron en llantos mientras caía de rodillas junto a él. Daniel, confundido, miró a su madre, que ahora tenía las manos cubiertas de lágrimas y los ojos llenos de terror. «Mamá», gritó sin poder contenerse, sabiendo que todo se estaba desmoronando. «Lucas, no, despierta», María suplicó, sintiendo la vida escaparse de él. El aire se convirtió en algo denso, frágil, y el entorno comenzó a desvanecerse. Las luces parpadeaban, reflejando el horror de la situación, mientras escuchaba gritos lejanos, y el sonido de los agentes tratando de controlar el caos. Y entonces, una sombra se cernió sobre ellos. «La verdad no está en mí, Lucas. La verdad está en nuestra madre», decía Daniel, su voz resonando ominosamente en medio del dolor. María sintió que la desesperación la aplastaba. «Dime que no está pasando esto», rogó, sintiendo que el suelo se desmoronaba. La lluvia, una vez más, caía sin piedad, como si se lavara de los secretos que acababa de descubrir. Todo se volvió confuso, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿cómo pudo llegar todo a esto? Mientras las luces azules de la policía reflejaban su brillo en la sangre de Lucas, María supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué otros secretos se desvelarían en este oscuro laberinto? ¿Cuál sería el verdadero costo de la verdad? La historia apenas comenzaba, y los ecos de las decisiones ya estaban por hacerse sentir. La oscuridad se apoderó del lugar. El pánico era palpable. María, arrodillada junto a Lucas, sentía que el mundo se desvanecía alrededor de ellos. La lluvia caída parecía un telón de fondo a la tragedia en curso. Los gritos y el caos se mezclaban con el incesante repiqueteo de gotas sobre el pavimento. «Lucas, despierta», rogó, estrechando la mano de su amor mientras el calor de su cuerpo desaparecía. Daniel, a su lado, observaba con una mezcla de horror y desconcierto. Era un momento surrealista, donde el dolor de los muchos secretos que habían salido a la luz se manifestaba en el rostro de Lucas. «No puedes irte así», agregó, una desesperación marcada en su voz. «No puedes dejarme, no puedes dejar a mamá». Pero el nudo en su garganta crecía con cada latido que parecía más débil que el anterior. Luego, un silencio abrumador se apoderó del ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido. Los gritos de la multitud se desvanecieron en un murmullo distante. El caos a su alrededor se sentía como un eco, y las luces parpadeantes de las sirenas apenas lograban penetrar la negrura del momento. «Esto no puede ser el final», pensó María, sintiendo que el dolor era un monstruo voraz rumiando en su pecho. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Daniel, sus ojos llenos de culpa mientras contemplaban a su hermano. En ese instante, una chispa de comprensión cruzó su mirada. Habían estado atrapados en un mar de secretos, y ahora la verdad exigía un sacrificio. De repente, la figura de su madre emergió del caos, empapada pero decidida. «Lucas, por favor, escúchame», gritó, rompiendo la brecha del silencio. La multitud alzó la mirada, cada rostro lleno de expectativa. «Lo que está sucediendo es más grande de lo que imaginabas».
Este no es solo nuestro pasado, sino un futuro que debemos enfrentar juntos. Las palabras de su madre resonaron en el aire. Traían consigo una extraña mezcla de valentía y resignación. Lucas, con los ojos cerrados, parecía flotar entre dos mundos. La lluvia todavía caía en torrente, pero había un rayo de luz en el corazón de María. «Lucas, vuelve a mí, por favor. Lucha». Y en un instante que pareció eterno, él abrió los ojos. Con un esfuerzo titánico asintió. «Mamá», murmuró, como si cada palabra le costara el peso del mundo. «¿Qué? ¿Qué debo hacer?» «Debemos unir fuerzas. Daniel, tú conoces parte de la verdad. Juntos podemos enfrentarlo», dijo su madre, apretando la mano de Lucas con fuerza. La solidez de su presencia parecía ahuyentar las sombras que amenazaban con tragarlos. María sintió que la esperanza brotaba de las ruinas de la desesperación. «Sí, juntos somos más fuertes. No podemos permitir que estos secretos nos destruyan», afirmó, sintiendo que la conexión entre ellos se servía como fuerza vital. El hombre de la cicatriz los observaba, enfurecido. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo, su voz resonando como un trueno, pero en lugar de temor, María sintió una oleada de determinación. «Nosotros sí lo sabemos, y nos enfrentaremos a ti», gritó, dejando que el eco de su propia valentía se reverberara en el caos. La multitud, inspirada por la decisión de María y la familia, se unió en su clamor. Lucas se levantó temblando, pero de pie, y alzó la cabeza. «No, ya no más», retumbó y su voz se elevó sobre el tumulto, resonando con una fuerza renovada. La lluvia cesó de repente como si el mismo cielo se detuviera para escuchar. Los ojos de todos estaban fijos en ellos, aguardando la resolución de esta batalla. Y allí en ese momento decisivo Lucas comprendió, no eran solo secretos, era su futuro, su vida, y haría lo que fuera necesario para protegerlo. Juntos dieron un paso hacia adelante, enfrentando no solo a sus enemigos, sino también a la sombra del pasado que tanto los había atormentado. Una luz surgiendo entre ellos, unida en el deseo de redención y verdad. «Este es nuestro momento», exclamó María, sintiendo que la esperanza se encendía en su pecho. «Vamos, a luchar, a vivir». Mientras caminaban juntos, la multitud atrás se unió en un grito de fuerza, un sonido que atravesó el silencio y reverberó en el aire. La historia no terminaba allí. Era un nuevo comienzo. Y ahora, antes de que te vayas, escucha, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.